Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema de física 3, el cual dice lo siguiente. Una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme alrededor de un anillo delgado de radio R con carga total Q. Entonces observen, aquí tenemos el anillo, el cual tiene un radio de R, ¿no? Que parte desde el centro. Y tenemos también una distancia que a partir del centro hasta aquí va a ser 3R y del centro hasta acá va a ser 10R. Entonces nos dice la primera pregunta, si el radio del anillo es de R igual a 25 centímetros y su densidad lineal es de 455 nanocoulomb sobre metro, calcular la carga del anillo. En el B nos dice calcular el trabajo realizado para llevar un protón desde una distancia 3R a 10R a lo largo de su eje. Y por último dice, si se suelta un protón desde el reposo en el punto 3R, calcular la velocidad en ese punto, calcular la velocidad en el punto 3R. O sea, en el punto B nos dice que calculemos el trabajo realizado de llevar un protón desde aquí hasta acá. Y en el C nos dice que calculemos la velocidad, que parte desde aquí hasta acá. Observen que nos dice que parte de una velocidad en reposo. Significa que la velocidad inicial va a ser cero. Ok, para resolver estos problemas, entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es definir nuestro sistema de coordenadas. Entonces, aquí vemos un gráfico, el cual vamos a definir nuestro sistema de coordenadas. Va a partir desde el origen, aquí en el centro del anillo, y va a ser desde 0 hasta R, que R viene siendo el radio de ese anillo. Ok, y en el eje del anillo vamos a colocar las distancias. De aquí hasta aquí va a ser 3R y de acá hasta acá va a ser 10R. Ok, entonces para utilizar, en primer lugar nos dice, a ver, veamos, dice calcular la carga del anillo. Ok, entonces como esto tiene una carga Q, una carga uniforme, y es un anillo, este anillo tiene una carga, una densidad lineal, perdón. Entonces observen aquí. Supongan que ese es el anillo, va a tener una densidad lineal con una carga uniforme, entonces la fórmula va a estar dado por esta ecuación de aquí, lambda igual a carga sobre L, donde Q, perdón, es la carga del anillo y L pues viene siendo la longitud de aquí, ¿no? De todo el anillo prácticamente. Entonces observen algo interesante. Nosotros sabemos que un pequeño arco de ese anillo viene dado por esta ecuación, R por teta, donde teta pues viene siendo este ángulo de aquí. O sea que si nosotros queremos toda la porción del anillo, se va a multiplicar pues por 2pi, porque va a dar una vuelta completa, ¿no? Entonces va a ser de 0 a 2pi. Como va a dar una vuelta completa, el ángulo va a ser 2pi. Entonces ya tenemos todo el anillo. Entonces este S, que viene siendo la longitud del anillo, va a ser igual a R por 2pi. Ok, entonces nosotros aquí podemos despejar la carga Q, observen. Este L está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, como lo observan en esta ecuación. Pasa a multiplicarnos, entonces nos queda L por lambda. Lambda es una constante, ya nos dan aquí el valor, miren. Lambda vale 455 nanocoulomb sobre metro. Y tenemos que L, pues ya lo calculamos aquí, que viene siendo R por 2pi. R por 2pi. Entonces, simplemente para calcular la carga, hacemos una sustitución. Observen que esta lambda está en nanocoulomb sobre metro. Entonces, tenemos que hacer una conversión de unidades de pasar de nanocoulomb a coulomb, ¿vale? Y pues esta radio sea en centímetros, lo pasan a metros, para que las unidades sean eh, coherentes, ¿no? Vale, entonces reemplazan aquí y multiplican y encuentran la carga Q, que viene siendo la carga total del anillo. Y hemos resuelto el inciso A. Para el inciso B nos dice, bueno, calcula el trabajo realizado para llevar una carga de una distancia 3R a 10R a lo largo de su eje. Entonces, como les decía, vamos a calcular el trabajo que realiza de llevar un protón desde aquí hasta acá, ¿vale? Y para ello nosotros utilizamos, pues,
la definición de trabajo para cargas, ¿no? Entonces el trabajo de ir desde de un estado inicial a un estado final va dado por esta ecuación, menos el potencial final, perdón, menos, entre paréntesis, el potencial final menos el potencial inicial, que el potencial, que se viene siendo energía potencial, viene dado por el potencial, por la carga, ¿no? Aquí hay una pequeña aclaración, no confundir que este viene siendo la energía potencial y este B viene siendo el potencial, donde pues energía potencial es igual a- al potencial por la carga. ¿Listo? Entonces, haciendo esa sustitución, nosotros tenemos que, en primer lugar, la energía potencial final viene siendo el potencial final por la carga, ¿no? Aquí he colocado la carga QP, haciendo referencia a que es la carga del protón, ya que aquí en el inciso B nos dice, bueno, calcular el trabajo realizado para llevar un protón. Entonces, esa QP viene siendo la carga del protón. Y pues aquí en el potencial inicial, energía potencial inicial, reemplazamos el potencial inicial por la carga P, QP, perdón, que viene siendo pues, la carga de protón. La carga, pues aquí, tanto inicial como final, pues debe ser iguales. Entonces, por eso son iguales. Vale. Entonces, nuestro trabajo se reduce simplemente a calcular el potencial inicial y el potencial final. ¿Y cuál es el potencial inicial? Como nos dice que llevemos de la carga de aquí hasta acá, entonces este viene siendo el potencial inicial. Y si nosotros trazamos otro vector de aquí hasta acá, de la distribución de carga al punto donde vamos a calcular el potencial, este viene siendo el potencial final. Pero en primer lugar, calculemos el potencial inicial, que es dado por esta distancia, ¿no? 3R, a partir del centro. Ok, entonces sabemos que aquí va a haber una distancia R, que viene siendo el radio del anillo. Aquí va a haber una distancia H, que yo la coloqué H, pero igual la pueden denominar como R, ¿listo? Y a partir del centro hasta aquí va a haber una distancia 3R, como la vemos aquí. Vale, entonces si nosotros queremos encontrar esta distancia, simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. Observen que aquí forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Observen que aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces un ángulo de 90 grados con el eje del anillo y su radio. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que la hipotenusa es igual a los catetos al cuadrado, ¿no? Entonces, h es igual a la raíz cuadrada del cateto más el otro cateto al cuadrado. En este caso, como esta distancia es 3r, este cateto va a ser todo este elevado al cuadrado, que va a ser 3 por 3, 9, por r al cuadrado, o se ven aquí. Y este de aquí pues vale r, simplemente. Entonces va a ser r cuadrado, se ven aquí. Entonces la raíz cuadrada de todo esto. Aquí se puede sumar, sí, porque pues es lo mismo. O sea, r cuadrado más 9r cuadrado es igual a 10r cuadrado. Aquí no lo hice, simplemente la coloqué, pero lo pueden hacer. Es más, hagámosla de una vez. Entonces aquí va a ser igual a una raíz de 9 más 1 va a ser 10 por r cuadrado. Ok. Ahí. R cuadrado. ¿Listo? Entonces observen, aquí pues puedo repartir la raíz de tal manera que me va a quedar simplemente R por la raíz de 10. Y la dejamos ahí. Listo, esto lo pueden reemplazar acá. Ah, perdón. Otra cosa importante es tener en cuenta, perdón, las ecuaciones de potencial. ¿Listo? Entonces, estas dos ecuaciones trabajan el potencial. En este caso, miren, observen que esta ecuación del potencial viene dado desde el infinito hasta un punto F. Y esta ecuación de potencial está dada por una distribución continua de cargas. Entonces vamos a hacer uso de este potencial de aquí. Teniendo en cuenta este potencial, la fórmula de este de aquí, entonces observen que aquí tenemos el potencial inicial, una constante K sub E, es una constante,
por la integral de dq sobre r. Entonces nos interesa encontrar este r y este dq. Observen que aquí ya hemos encontrado el r de aquí, la distancia donde está la carga, al punto donde vamos a calcular el potencial. Y ahora nos falta el dq. Bueno, el dq ya lo hemos encontrado acá arriba. Prácticamente, perdón, aquí no lo hemos encontrado. Aquí está. Entonces ustedes saben de la fórmula de una densidad lineal de carga, viene dado por dq sobre dl. Aquí podemos despejar dq, de tal manera que este está dividiendo, perdón, pasa al otro lado a multiplicar, y me queda esta forma, que dq es igual a lambda por dl. ¿Ok? Y aquí reemplazamos. Observen. Este dq lo reemplazamos por lambda por dl. Y este de acá lo reemplazamos por el r que hemos encontrado. Si quieren, aquí lo podemos colocar. Esto, bueno, acá de una vez. Este r de aquí. Para simplificar cálculos. Listo. Y aquí nos hace otra simplificación. Voy a colocar igual. Listo, entonces observen. Yo aquí le coloqué la raíz que viene dada por r. Miren, la raíz de r cuadrado más 9r cuadrado. Esto acá arriba coloco el dq, que viene siendo lambda por dl, por acá. Listo. Observen que lambda no depende del diferencial. ¿Por qué no depende del diferencial? Porque es una constante. Ya está dado. Entonces sale de la integral. De acá abajo también, r cuadrado más 9r cuadrado es una constante. Miren, este lado es constante y este constante. El radio no cambia cuando varía el L. O sea, cuando da la vuelta nunca cambia el radio. Por lo tanto, esta también puede salir de la integral y simplemente nos queda la integral de dl. O sea, la integral por este dl de aquí, como está aquí. Observen que la integral de dl simplemente es integrar todo este circulito. Perdón, esta espira. Entonces, esa simplemente viene siendo igual a lo de acá arriba que hemos calculado, que viene siendo r por 2pi, o sea, perdón, aquí, este s. O sea, integrar todo esa espira simplemente nos da r por 2pi. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, aquí cambiamos esta integral de dl por r por 2pi. Yo sabrán aquí, como aquí nos dio este raíz de r cuadrado más 9r cuadrado, r por raíz de 10, aquí se nos simplifica este r con este r, y nos queda simplemente todo esto de aquí, pero sin el r. Que lo podemos sacar. Ok, listo. Y hemos calculado el primer potencial, el potencial inicial. Entonces vamos a colocarlo aquí fuera. Nuestro potencial inicial. Listo. Observe que el potencial no depende de R. ¿Sí? Es decir, solo depende de la densidad lineal. Y ustedes pueden reemplazar para calcularlo, ¿no? Esto, ustedes ya saben que perdón, voy acá arriba. Ustedes saben que la densidad lineal ya les da que vale 455 nanocoulombs sobre metro. Entonces reemplazan lambda, que vale eso. La constante que a su vez ya saben cuánto es el valor, simplemente hacen el cálculo y obtienen el potencial inicial. El otro caso que nos dice es calcular el potencial final. Ya hemos calculado el potencial inicial y ahora nos falta calcular el potencial final. Este QP pues viene siendo la carga del protón, entonces ese ya es un valor que ya es conocido. ¿Cuál es la carga del protón? Aquí se los dejo el dato. La carga de protón tiene un valor de 1.602 por 10 a la 19. ¿Listo? Entonces, listo, vamos a calcular
ahorita es el potencial final. Para ello, otra vez tenemos, consideramos nuestro dibujito, pero a partir desde donde está la distribución de carga, vamos a este punto donde tiene un valor de 10R, ¿no? Desde el origen, de aquí hasta aquí tiene un valor de 10R. Entonces, de la misma manera, nosotros sabemos que a partir del origen hasta acá va a valer R, a partir de aquí hasta acá va a ser 10R. Nosotros queremos encontrar esta de aquí. ¿Por qué esta de aquí? Porque esa es la ecuación donde nos conecta la distribución de carga y el punto donde vamos a calcular el potencial, que es dado aquí por esta ecuación de aquí, vea. La constante K sub E por la integral de dq sobre R. Observe que esto también forma un triángulo rectángulo, ¿sí? De tal manera que pues h cuadrado, que viene siendo R, bueno, h, que viene siendo R, que lo denomine R, viene siendo igual a la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado, este cateto, más el segundo cateto, que viene siendo todo esto al cuadrado. Observen que aquí también podemos hacer la suma, porque son iguales, tienen la misma estructura, o sea, es como sumar manzanas y manzanas. Entonces, 100 más 1 va a ser 101. Voy a colocar la raíz de 101 por r cuadrado. Chun, chun. R cuadrado. Y todo esto, observe que nosotros podemos sacar la raíz de tal manera que nos queda simplemente R por la raíz de 101. Listo, entonces podemos reemplazar esto aquí. De igual forma que acá arriba, simplemente que en esta ecuación de acá. Ok. Entonces observen que ya tenemos todos los elementos. Ya hemos calculado el dq. El dq pues nunca varía. ¿Por qué nunca varía? Porque pues es la carga. Es esta parte de aquí, la carga por la densidad lineal por dl. ¿Sí? Entonces aquí reemplazamos dq, que es lambda por dl. Acá abajo va a ser r, como observa aquí. Y de la misma manera que hemos abordado anteriormente el problema, vea, ese lambda no depende de la integral. ¿Por qué no depende de la integral? Porque no depende del diferencial de L. De igual manera, pues la raíz no está ningún L, o sea, no depende de la integral, entonces puede salir como una constante. Y de tal manera que nos queda también lo mismo, la integral de dl. Pero la integral de L es integrar todo esta espira, ¿no? Si la integramos, pues nos va a dar igualmente 2πr. Y observen que aquí se nos simplifica el r con el r y podemos escribir de esta manera. Igual a todo este mismo término, simplemente sin el r. Que significa que el potencial no depende de la distancia del radio. En este caso, ¿no? Ok. Entonces, subamos un poquito aquí y coloquemos el potencial final. Control C, Control V. Y eso es igual a eso de aquí. Entonces, ya pueden calcular el potencial final. ¿Cómo lo calculan? Hacen una sustitución. ¿Qué es sustitución? Observen, ya tienen la densidad lineal, lambda. En el problema nos dan acá. Miren, el valor de lambda viene siendo 455 nanocoulomb sobre metro, pero yo pues le digo que lo pasen ese nanocoulomb a coulomb. ¿Listo? Hacen una conversión de unidades, sustituyen el lambda, el K sub E también lo sustituyen, ya sabe cuánto vale, el 2 por pi sobre la raíz de 101. Hacen esta operación y encuentran el potencial final.
De tal manera que el trabajo de llevar una partícula del estado y al final, a un estado final, en este caso pues viene siendo el protón, ¿no? Entonces simplemente reemplazo. Mire, esto aquí, el trabajo inicial y final. Entonces tienen el potencial final que es dado por esta ecuación, ya lo calcularon, lo multiplican por la, aquí que pueden factorizar. Voy a factorizarla. El Q, este Q de aquí y este de acá. Sale, puedo factorizarlo y colocarlo aquí. Una QP. Listo. Entonces ya calcularon el potencial inicial, mírenlo acá. Potencial inicial, lo colocan aquí, ya calcularon el potencial final, lo colocan aquí y ya tienen la carga QP, que viene siendo la carga de protón, que está dada por aquí. Simplemente sustituyen y encuentran el trabajo. Y ahora nos piden en último calcular, dice, si se suelta un protón desde el reposo en el punto 3R, calcular la velocidad en el punto 10R. Es decir, si se suelta aquí, calcular la velocidad de llegar desde aquí hasta aquí. Observen que parte el reposo. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros utilizamos la ecuación de conservación de energía, que es dado por esta. La energía cinética final menos la energía cinética inicial más la energía potencial final menos la energía potencial inicial es igual a cero. Esa es la ecuación de la energía, la conservación de la energía. Observen cómo, como les dije anteriormente, como parte del reposo, simplemente esta energía cinética inicial viene siendo cero. Entonces, haciendo ese truquito, nos queda simplemente la energía final, cinética y final, más la energía potencial final menos la energía potencial inicial igual a cero. Entonces, esa es energía cinética. Entonces, la energía cinética se define como un medio, como vemos aquí, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, hacemos esa sustitución en esta ecuación de aquí. Un medio de masa por velocidad final al cuadrado. ¿Ok? Porque aquí es la energía cinética final, por eso le colocamos la velocidad final. Más la energía potencial final menos la energía potencial inicial, igual a cero. Este lo pasamos al otro lado a restar. Uy, aquí hice mal. Ah, no, sí. Este pasa con menos y este pasa con más. Ajá, sí. Un medio de la masa velocidad al cuadrado. De tal manera que este está dividiendo, pasa al otro lado al multiplicar, como lo observan aquí. Y este m está multiplicando, como está aquí, pasa al otro lado a dividir. Entonces nos queda de esta manera. Y aquí pues observen que aquí hay una raíz. Perdón, hay un cuadrado. Entonces puedo sacar la raíz. De tal manera que me queda la ecuación de esta forma. Entonces me queda que la velocidad final, que es lo que me interesa, va a ser la raíz cuadrada de 2m menos la energía potencial final más la energía potencial inicial. Como hemos dicho anteriormente, la energía potencial se define como el potencial por la carga. En este caso, pues la carga viene siendo la carga del protón. ¿Y quién es m? Pues m viene siendo la masa del protón. Por eso lo voy a llamar mp. Bueno, aquí no coloqué el dato de la masa del protón, pero lo pueden buscar. Entonces, ya teniendo en cuenta esos elementos, simplemente sustituyen. Como hemos visto anteriormente, ustedes ya calcularon el potencial inicial, ya calcularon el potencial final. ¿Cuál es el potencial inicial? El potencial inicial viene siendo este, dado por esta parte de aquí. Y el potencial final viene dado por este. Entonces lo sustituyen aquí. Aquí ya tienen la carga P, QP, que es la carga del protón, dado por esta parte de acá. Mirenla aquí. Y la masa del protón, que esa la pueden encontrar en internet. Hacen esa operación, sacan la raíz y encuentran la velocidad final, que es dado por esta ecuación. De tal manera que hemos encontrado nuestro inciso C, que viene siendo, aquí nos piden calcular la velocidad en el punto 10R.
o sea, aquí, ¿vale? Gracias.